Hay algo en tu mente ahora mismo que está evitando que consigas lo que quieres. No es falta de capacidad. No es falta de oportunidades. No es mala suerte. Es una creencia. Una idea tan profundamente arraigada en ti que ni siquiera la cuestionas. Tan antigua que la confundes con la realidad. Tan invisible que operas desde ella sin notarlo. Y esa creencia está dictando tus decisiones. Limitando tus acciones. Definiendo tus resultados. La llamas ser realista. La llamas conocer tus límites. La llamas ser prudente. Pero no es ninguna de esas cosas. Es una creencia limitante. Y lo peor de todo es que probablemente ni siquiera es tuya. Alguien la plantó en ti hace años. Un comentario. Una experiencia. Una conclusión que sacaste cuando eras demasiado joven para saber que no era verdad. Y ahora, décadas después, esa creencia sigue ahí, operando en segundo plano, saboteando todo lo que intentas construir. Y cuando entiendas cómo llegó ahí, cómo funciona y cómo eliminarla, no volverás a verte igual. Pero también te advierto algo, una vez que identifiques tus creencias limitantes, ya no podrás usarlas como excusa. Empecemos con lo básico. ¿Qué es una creencia? No es un hecho. No es la verdad. No es la realidad objetiva. Es una interpretación de la realidad que has repetido tantas veces que se siente verdadera. Es una historia que te cuenta sobre cómo funciona el mundo, sobre quién eres, sobre qué es posible para ti. Y tu cerebro trata esa historia como si fuera un hecho incuestionable. Porque eso es lo que hace el cerebro. Busca patrones. Crea narrativas. Y luego opera desde esas narrativas sin cuestionarlas. Es eficiente. Es automático. Es útil. Hasta que no lo es. Hasta que las narrativas que creaste para protegerte, para darle sentido al mundo, para sobrevivir, se convierten en jaulas que te limitan. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que tienes 6 años. Estás en clase. La maestra hace una pregunta. Tú levantas la mano con entusiasmo porque crees saber la respuesta. Pero te equivocas. Y algunos niños se ríen. En ese momento, tu cerebro de 6 años hace una conexión. Una conclusión. Una generalización. Equivocarse es peligroso. Equivocarse es vergonzoso. Mejor no arriesgarse. Y esa conclusión se graba. Se almacena. Se convierte en una regla operativa. Y ahora, 30 años después, estás en una reunión de trabajo. Tienes una idea. Una buena idea. Pero algo te detiene. No levantas la mano. No compartes tu idea. No te arriesgas. Y tú crees que es porque no estás seguro. Porque necesitas pensar más. Porque no es el momento adecuado. Pero no es eso. Es un niño de 6 años protegiéndote de la burla. Es una creencia limitante operando en silencio. Y lo retorcido es que ni siquiera eres consciente de ella. Simplemente sientes el impulso de quedarte callado y lo sigues. Y luego te preguntas por qué nunca avanzas. ¿Por qué otros con menos preparación logran más? ¿Por qué siempre te quedas con las ideas sin compartir? Pero no es misterio. Es una creencia. Una creencia que dice no es seguro destacar. No es seguro arriesgarse. No es seguro equivocarse. Y esa creencia está controlando tu vida desde las sombras. Ahora bien, ese es solo un ejemplo. Hay miles de creencias limitantes. Y cada persona carga con las suyas. Algunas de las más comunes son: no soy suficiente. El dinero es difícil de ganar. Las personas exitosas tuvieron suerte o conexiones que yo no tengo. Si muestro vulnerabilidad me lastimarán. Tengo que trabajar el doble que otros para conseguir la mitad. No merezco estar feliz mientras otros sufren. Si algo sale bien, eventualmente saldrá mal. No puedo confiar en nadie. Soy malo para el dinero. No nací con talento para esto. Es demasiado tarde para mí. ¿Reconoces alguna? Probablemente sí, porque estas creencias no son únicas. Son universales. Varían en intensidad, varían en forma, pero la esencia es la misma. Son conclusiones que sacaste sobre ti, sobre el mundo, sobre lo que es posible, basadas en experiencias limitadas y procesadas con herramientas cognitivas inmaduras. Y las cargaste contigo. Las reforzaste. Las confirmaste una y otra vez. Porque aquí está lo fascinante sobre las creencias. Una vez que tienes una, tu cerebro busca evidencia que la confirme. Se llama sesgo de confirmación. Si crees que no soy bueno para los números,
Tu cerebro buscará cada vez que cometas un error matemático como confirmación. Y ignorará las veces que lo haces bien. Si crees que las personas no son confiables, tu cerebro buscará cada traición, cada mentira, cada decepción. Y pasará por alto las personas que sí cumplieron su palabra. Si crees que no merezco éxito, tu cerebro saboteará sutilmente tus esfuerzos. Te hará procrastinar. Te hará dudar. Te hará autosabotear justo cuando estás por lograrlo. Porque tu cerebro no busca la verdad. Busca consistencia. Busca que tu experiencia externa coincida con tu narrativa interna. Y hará lo que sea necesario para mantener esa coherencia. Incluso si esa coherencia te destruye. Entonces la pregunta no es si tienes creencias limitantes. La pregunta es, ¿cuáles son? ¿De dónde vienen? ¿Y cómo las eliminas? Empecemos por identificarlas. Porque no puedes cambiar lo que no puedes ver. Y la mayoría de tus creencias limitantes son invisibles. Operan por debajo de tu conciencia. Pero hay una forma de revelarlas. Mira tus resultados. Específicamente, mira las áreas de tu vida donde te sientes atascado. Donde has intentado cambiar pero no puedes. Donde sabes lo que deberías hacer pero no lo haces. Ahí, en esa brecha entre lo que sabes y lo que haces, está la creencia limitante. Por ejemplo, si sabes que deberías negociar un mejor salario pero nunca lo haces, hay una creencia ahí. Quizá pedir más es codicioso. Quizá no valgo lo que estoy pidiendo. Quizá si pido más me rechazarán. Si sabes que deberías empezar ese proyecto pero sigues posponiendo, hay una creencia ahí. Quizá si fallo confirmaré que no soy capaz. Quizá no tengo lo que se necesita. Quizá el éxito cambiará mis relaciones y perderé a la gente que amo. Si sabes que deberías poner límites pero nunca lo haces, hay una creencia ahí. Quizá decir no es egoísta. Quizá necesito ser útil para ser amado. Quizá si no estoy disponible me abandonarán. ¿Ves el patrón? Tus comportamientos están revelando tus creencias. Y una vez que identificas la creencia, puedes empezar a trabajar con ella. Pero aquí está el problema. La mayoría intenta cambiar sus creencias con lógica, con afirmaciones positivas, con pensar diferente. Y no funciona, porque las creencias limitantes no viven en tu mente racional, viven en tu mente emocional. No son ideas lógicas que puedes debatir, son certezas emocionales que se sienten verdaderas. Entonces decirte a ti mismo si soy suficiente cuando en el fondo crees que no lo eres, no cambia nada. Tu mente consciente dice una cosa, pero tu mente subconsciente opera desde otra. Y el subconsciente siempre gana, porque el subconsciente controla el 90% de tus acciones. Controla tus hábitos, controla tus reacciones, controla tus decisiones automáticas. Y si el subconsciente tiene una creencia grabada, esa creencia dictará tu comportamiento sin importar lo que pienses conscientemente. Entonces la pregunta es, ¿cómo cambias una creencia subconsciente? No con palabras, con experiencias. El subconsciente no entiende argumentos, entiende evidencia, evidencia visceral, evidencia emocional, evidencia repetida. Déjame explicarte cómo funciona. Cuando tienes una creencia limitante, digamos no soy bueno hablando en público, esa creencia se formó a partir de experiencias. Quizá te bloqueaste en una presentación. Quizá alguien criticó cómo hablabas. Quizá te comparaste con alguien más elocuente y sacaste la conclusión de que no eras bueno. Esas experiencias crearon la creencia. Y para cambiar la creencia, necesitas crear experiencias nuevas que la contradigan. No una vez, no dos veces, repetidamente. Necesitas hablar en público una y otra vez, acumulando evidencia de que puedes hacerlo, hasta que tu subconsciente actualice la creencia. Necesitas pequeñas victorias acumuladas que le demuestren a tu cerebro: espera, quizá la historia que tenía no era cierta. Y aquí está lo incómodo. Eso significa que tienes que hacer exactamente lo que tu creencia te dice que no hagas. Si tu creencia dice no puedo, tienes que intentarlo de todas formas. Si tu creencia dice es peligroso, tienes que arriesgarte de todas formas. Si tu creencia dice fracasarás, tienes que intentarlo de todas formas y ver qué pasa realmente. Porque la única forma de desmantelar una creencia es enfrentarla con realidad. Y eso da miedo. Porque ¿y si tu creencia es cierta? ¿Y si realmente no puedes? ¿Y si fallas y eso confirma lo que siempre pensaste? Pero aquí está la verdad. La mayoría de tus creencias limitantes no son ciertas. Son generalizaciones basadas en muestras limitadas procesadas con información incompleta. Sacaste una conclusión cuando tenías 6 años, o 15, o 22.
y nunca la actualizaste. Y ahora operas desde esa conclusión como si fuera ley universal. Pero no lo es. Es solo una historia. Y las historias pueden reescribirse. Ahora bien, hay algo más que necesitas entender sobre las creencias limitantes. No todas son obvias. No todas gritan "no puedes hacer esto". Algunas son mucho más sutiles, mucho más insidiosas. Algunas se disfrazan de virtud. Por ejemplo, no quiero ser codicioso, así que no pido más dinero. Suena noble, ¿verdad? Suena como humildad, como integridad. Pero es una creencia limitante disfrazada, porque está asumiendo que pedir lo que vales es codicia. Está asumiendo que hay algo moralmente superior en quedarte con menos de lo que mereces. Y esa creencia te mantiene en escasez. Te mantiene trabajando más por menos. Te mantiene resentido mientras finges que estás bien. Otro ejemplo. No quiero ser egoísta, así que digo sí a todo lo que me piden. De nuevo, suena virtuoso. Suena como generosidad, como bondad. Pero es una creencia limitante, porque está asumiendo que cuidar de ti mismo es egoísmo. Está asumiendo que tus necesidades importan menos que las de otros. Y esa creencia te lleva al agotamiento, a la frustración, al resentimiento. ¿Ves cómo funciona? Las creencias limitantes no siempre se ven como limitaciones. A veces se ven como valores. Pero la diferencia es esta. Un valor genuino te expande, te da energía, te permite crecer. Una creencia limitante disfrazada de valor te contrae, te agota, te mantiene pequeño. Entonces, cuando examines tus creencias, no solo mires las obvias, mira también las que defiendes, las que justificas, las que usas como identidad. Porque a veces las creencias más destructivas son las que crees que te hacen buena persona. Hablemos ahora del origen de estas creencias, porque entender de dónde vienen te da poder sobre ellas. La mayoría de tus creencias limitantes se formaron en 3 contextos. Primero, tu familia. Las cosas que escuchaste una y otra vez en tu casa se convirtieron en tu sistema operativo. Si tus padres decían "el dinero no crece en los árboles", aprendiste que el dinero es escaso. Si decían "no confíes en nadie", aprendiste que el mundo es peligroso. Si decían "¿quién te crees que eres?", aprendiste que destacar es arrogancia. Si decían "tienes que trabajar duro para conseguir algo", aprendiste que el esfuerzo es lo único que cuenta, no el talento o la estrategia. Esas frases, repetidas año tras año, se convirtieron en verdades incuestionables. Segundo, tus experiencias tempranas. Los momentos donde sacaste conclusiones sobre cómo funciona el mundo. Una maestra que te dijo que no eras bueno para las matemáticas. Un rechazo que te hizo creer que no eras atractivo. Una traición que te hizo creer que no puedes confiar. Un fracaso que te hizo creer que no tienes lo que se necesita. Esas experiencias no fueron neutrales. Las interpretaste. Les diste significado. Y ese significado se convirtió en creencia. Tercero, tu cultura. Los mensajes que absorbiste de la sociedad, de los medios, de tu entorno. Mensajes sobre el éxito, sobre el dinero, sobre las relaciones, sobre lo que es posible para alguien como tú. Si creciste en un entorno donde nadie de tu familia había ido a la universidad, absorbiste la creencia de que la universidad no es para gente como nosotros. Si creciste viendo que las personas exitosas en tu entorno llegaron ahí por conexiones, absorbiste la creencia de que sin contactos no llegas a ningún lado. Si creciste en una cultura que glorifica el sacrificio, absorbiste la creencia de que disfrutar es ser flojo. Estos 3 contextos, familia, experiencia, cultura, crearon el filtro a través del cual ves el mundo. Y ese filtro determina qué ves como posible. Pero aquí está lo liberador. Ese filtro no es permanente, no es genético, no es destino, es aprendido. Y lo que se aprende puede desaprenderse. Pero desaprender requiere primero reconocer que tienes un filtro. Requiere admitir que tu forma de ver el mundo no es la realidad. Es una interpretación de la realidad. Y esa distinción lo cambia todo, porque si es solo una interpretación, entonces puede haber otras interpretaciones. Y si puede haber otras interpretaciones, entonces puedes elegir una diferente, una que te expanda en lugar de limitarte. Ahora bien, eliminemos el romanticismo sobre este proceso. Cambiar creencias limitantes no es instantáneo, no es mágico, no es cuestión de leer un libro y despertar transformado. Es un proceso, y como todo proceso, tiene etapas. Etapa 1. Inconsciente incompetente. Ni siquiera sabes que tienes la creencia.
Operas desde ella sin cuestionarla. Simplemente asumes que así son las cosas. Etapa 2. Consciente incompetente. Identificas la creencia. Ves cómo te limita, pero todavía no sabes cómo cambiarla. Todavía actúas desde ella incluso cuando no quieres. Esta es la etapa más frustrante, porque ves el problema pero te sientes impotente para cambiarlo. Etapa 3. Consciente competente. Empiezas a actuar diferente, pero requiere esfuerzo consciente. Tienes que recordarte constantemente que la vieja creencia no es verdad. Tienes que forzarte a actuar desde la nueva creencia. Es agotador, pero funcional. Etapa 4. Inconsciente competente. La nueva creencia se ha integrado. Ya no tienes que pensar en ella. Simplemente operas desde ella naturalmente. Llegaste al otro lado. Pero para llegar a la etapa 4 tienes que atravesar las 3 primeras. Y la mayoría se rinde en la etapa 2 o 3. Porque se siente difícil. Se siente forzado. Se siente falso. Y quieren volver a lo familiar, incluso si lo familiar los limitaba. Pero si persistes, si sigues actuando desde la nueva creencia incluso cuando se siente raro, incluso cuando tu mente te dice que estás fingiendo, eventualmente, la nueva creencia se vuelve tu nueva normalidad. Y desde esa nueva normalidad, cosas que antes parecían imposibles se vuelven obvias. Estamos a mitad del camino, y probablemente ahora mismo estás pensando en alguna creencia limitante tuya. Algo que reconociste, algo que viste, algo que te hizo sentido. Y quizá también estás sintiendo resistencia, porque una parte de ti quiere aferrarse a esa creencia. No porque te sirva, sino porque es familiar. Porque cambiarla significa admitir que has estado equivocado, que has estado limitándote, que has desperdiciado tiempo operando desde una mentira. Y eso duele. Duele el arrepentimiento. Duele la realización de todo lo que pudiste haber hecho si no hubieras creído esa limitación. Pero aquí está la verdad. El arrepentimiento solo sirve si te impulsa a actuar diferente de ahora en adelante. Si te paraliza, si te hundes en debí haber sabido esto antes, solo estás agregando más sufrimiento innecesario. No puedes cambiar el pasado. No puedes recuperar el tiempo perdido. Pero puedes cambiar hoy. Puedes empezar ahora. Y empezar ahora significa hacer algo incómodo. Significa actuar como si la nueva creencia fuera cierta, incluso cuando no lo sientes todavía. Se llama actuar como si. Y es una de las herramientas más poderosas para el cambio. Si quieres creer que soy capaz de aprender cosas nuevas, tienes que actuar como alguien que cree eso. ¿Qué haría alguien que cree que es capaz? Se inscribiría al curso. Dedicaría tiempo a practicar. No se rendiría al primer obstáculo. Entonces haces eso. Incluso si tu mente te dice no puedes. Incluso si sientes miedo. Incluso si la voz interna grita que estás perdiendo el tiempo. Actúas como si. Y con cada acción, con cada pequeña victoria, con cada evidencia de que si puedes, la creencia empieza a cambiar. No porque te convenciste mentalmente, sino porque tu experiencia contradijo la narrativa vieja. Y el cerebro confía más en la experiencia que en las palabras. Ahora bien, hay otra herramienta poderosa para eliminar creencias limitantes. Se llama cuestionamiento profundo, porque la mayoría de las creencias limitantes se desmoronan cuando las examinas de cerca. Cuando las sacas de las sombras y las pones bajo la luz. Déjame mostrarte cómo funciona. Toma una creencia limitante tuya. La que sea. Digamos, no soy bueno con el dinero. Ahora hazte estas preguntas. ¿Es esto absolutamente cierto? ¿O es una interpretación? ¿Qué evidencia tengo de que esto es verdad? ¿Qué evidencia tengo de que no lo es? ¿Quién sería yo sin esta creencia? ¿Qué haría diferente? ¿Esta creencia me sirve o me limita? ¿De dónde vino esta creencia? ¿Quién me la enseñó? ¿Era cierta para ellos o solo la asumí? ¿Hay personas que lograron lo contrario de esta creencia? ¿Qué hace que ellos sean diferentes? Cuando haces estas preguntas honestamente, algo empieza a aflojarse, porque te das cuenta de que la creencia no es un hecho, es una historia. Y las historias pueden cuestionarse. Tomemos el ejemplo. No soy bueno con el dinero. ¿Es absolutamente cierto? Probablemente no. Probablemente has manejado dinero de alguna forma. Probablemente has tomado decisiones financieras que funcionaron. ¿Qué evidencia tienes? Quizá cometiste errores. Quizá te endeudaste. Quizá no ahorraste lo suficiente. Pero, ¿eso significa que eres inherentemente malo con el dinero? ¿O significa que no te enseñaron ciertas habilidades?
¿O que tomaste decisiones desde un lugar de ignorancia o necesidad? ¿De dónde vino la creencia? Quizá tus padres siempre batallaban con dinero y tú asumiste que es genético. O quizá cometiste un error financiero grande y generalizaste ese evento como soy malo para esto. ¿Te sirve esta creencia? No. Te mantiene evitando aprender sobre finanzas. Te mantiene tomando decisiones desde el miedo. Te mantiene repitiendo patrones destructivos. Entonces, ¿qué pasaría si la soltaras? Si en lugar de no soy bueno con el dinero creyeras aún no soy bueno con el dinero, pero ¿puedo aprenderlo? ¿Ves la diferencia? Una es una sentencia permanente. La otra es un estado temporal con potencial de cambio. Y esa pequeña diferencia en lenguaje crea una diferencia enorme en acción. Porque si crees que no eres bueno y punto, no intentas mejorar. ¿Para qué? Es una característica fija. Pero si crees que aún no eres bueno pero puedes aprender, de repente hay esperanza. De repente hay un camino. De repente tiene sentido educarte, intentar, mejorar. Ahora bien, seamos honestos sobre algo más. Hay creencias limitantes que están tan arraigadas, tan protegidas, tan entrelazadas con tu identidad que cuestionarlas se siente como cuestionarte a ti mismo. Esas son las más difíciles de eliminar, porque no solo son creencias, son quien crees que eres. Por ejemplo, soy tímido, soy desorganizado, soy malo para las relaciones, soy alguien que siempre llega tarde. Esas no son solo creencias sobre lo que puedes o no puedes hacer, son declaraciones de identidad. Y la identidad es la capa más profunda de las creencias, porque puedes cambiar un comportamiento, puedes aprender una habilidad, pero cambiar quien crees que eres, eso se siente como muerte, como perder una parte de ti, incluso si esa parte te limita, es familiar, es cómoda, es predecible, y tu cerebro prefiere la certeza dolorosa que la incertidumbre esperanzadora. Entonces se aferra a la identidad limitante. Así soy yo. Siempre he sido así. No puedo cambiar. Pero aquí está la verdad. La identidad no es fija. La identidad es fluida. Eres diferente ahora de quien eras hace 10 años. Y serás diferente dentro de 10 años. La única pregunta es, ¿evolucionarás conscientemente o inconscientemente? ¿Elegirás quién quieres ser o dejarás que las viejas historias decidan por ti? Porque puedes soltar la identidad de soy tímido y adoptar soy alguien que está aprendiendo a ser más expresivo. Puedes soltar soy desorganizado y adoptar soy alguien que está construyendo mejores sistemas. Puedes soltar soy malo para las relaciones y adoptar soy alguien que está aprendiendo a relacionarse sanamente. ¿Ves la diferencia? No estás negando la realidad actual. Estás abriendo espacio para el cambio futuro. Y ese espacio es donde ocurre la transformación. Ahora llegamos a la parte donde la mayoría se incomoda, porque eliminar creencias limitantes no solo es trabajo interno, también requiere cambios externos. Requiere que examines tu entorno, porque si estás rodeado de personas que refuerzan tus creencias limitantes, será casi imposible cambiarlas. Si estás intentando creer puedo tener éxito, pero todas las personas a tu alrededor dicen no te hagas ilusiones, sé realista, eso no es para gente como nosotros. Vas a absorber ese mensaje una y otra vez, y eventualmente, lo creerás de nuevo, porque los humanos somos criaturas sociales. Absorbemos las creencias de nuestro entorno, no conscientemente, osmóticamente. Entonces, si realmente quieres cambiar tus creencias, necesitas cambiar, o al menos balancear, tu entorno. Necesitas rodearte de personas que ya viven desde las creencias que quieres adoptar. Personas que creen que el crecimiento es posible, que el cambio es real. Que no estás limitado por tu pasado, no porque sean ingenuos, sino porque lo han vivido. Y esa evidencia viviente, esa presencia constante de esto es posible, es más convincente que cualquier afirmación positiva. Entonces pregúntate, ¿las personas más cercanas a mí refuerzan mis limitaciones o mi potencial? ¿Me animan a crecer o a quedarme donde estoy? ¿Celebran mi evolución o se sienten amenazados por ella? Si la respuesta es la segunda en todos los casos, tienes un problema. No porque esas personas sean malas, sino porque tu crecimiento los hace sentir incómodos. Porque si tú cambias, ellos tienen que confrontar por qué no lo han hecho. Y la mayoría prefiere mantenerte pequeño que enfrentar su propia estagnación. Entonces necesitas crear distancia. O al menos crear balance. Buscar comunidades, mentores, amistades que operen desde una mentalidad diferente. Porque no puedes elevarte por encima del nivel de las conversaciones que tienes regularmente.
Si tus conversaciones constantes son quejas, chismes, limitaciones, ese será tu nivel. Si tus conversaciones constantes son crecimiento, posibilidades, soluciones, ese será tu nivel. Elige tu entorno conscientemente, o tu entorno elegirá por ti. Estamos llegando al final. Y probablemente en este momento estás sintiendo varias cosas. Quizá claridad sobre creencias que no sabías que tenías. Quizá incomodidad sobre el trabajo que implica cambiarlas. Quizá resistencia porque una parte de ti quiere aferrarse a lo familiar. Todo eso es normal. Porque eliminar creencias limitantes no es cómodo. Es necesario. Y hay una diferencia enorme entre lo cómodo y lo necesario. Lo cómodo es seguir creyendo las historias que siempre has creído. Lo necesario es cuestionarlas y reemplazarlas con verdades que te expandan. Lo cómodo es culpar a las circunstancias, a la suerte, a otros. Lo necesario es asumir responsabilidad por tu parte en la ecuación. Lo cómodo es esperar a sentirte diferente antes de actuar diferente. Lo necesario es actuar diferente hasta que te sientas diferente. Y nadie puede hacer ese trabajo por ti. No un coach, no un terapeuta, no un libro, no este video. Solo tú. Pero aquí está lo hermoso. Cuando eliminas una creencia limitante, cuando realmente la desarraigas y la reemplazas con algo expansivo, no solo cambia esa área de tu vida, cambia tu relación con la posibilidad misma, porque te das cuenta de que si pudiste cambiar esta creencia, puedes cambiar otras, que si pudiste crecer en esta área, puedes crecer en otras, que no estás fijo, que no estás condenado, que no estás limitado por tu pasado, y esa realización es poder puro. Poder para diseñar tu vida en lugar de solo reaccionar a ella. Poder para elegir tus creencias en lugar de heredarlas. Poder para crear resultados diferentes porque estás operando desde una mentalidad diferente. Y todo empieza con una decisión simple pero profunda. La decisión de ya no aceptar tus limitaciones como verdades inmutables. La decisión de cuestionar las historias que te has contado durante años. La decisión de actuar como si fueras capaz, incluso cuando la voz interna diga que no lo eres. Esa decisión, repetida día tras día, es lo que transforma vidas. No de forma dramática, no de la noche a la mañana, pero de forma acumulativa, de forma compuesta, de forma inevitable, porque las creencias determinan pensamientos, los pensamientos determinan emociones, las emociones determinan acciones, las acciones determinan resultados, y los resultados refuerzan creencias. Es un ciclo. Y puedes entrar a ese ciclo en cualquier punto. Pero el lugar más poderoso para intervenir es en la creencia. Porque si cambias la creencia, todo lo demás cambia en cascada. Y lo que descubras después de hoy sobre las historias que te has contado, sobre las limitaciones que has aceptado, sobre el potencial que has ignorado, probablemente va a mostrarte que la única prisión real siempre fue tu mente. Suscríbete, porque lo que viene va a desarmar cada excusa que has usado para no ir por lo que realmente quieres. Pero antes de que cierres esto y vuelvas a tu vida, déjame preguntarte algo. ¿Cuánto te ha costado ya esa creencia limitante? No en dinero, en vida, en oportunidades que no tomaste porque no era suficiente, en relaciones que no iniciaste porque siempre termino solo, en proyectos que no empezaste porque no tengo lo que se necesita, en conversaciones que no tuviste porque nadie me escucharía de todas formas. ¿Cuántos años llevas cargando esa historia? ¿5? ¿10? ¿20? Y si sigues con ella otros 10 años más, ¿dónde estarás? Haciendo exactamente lo mismo, sintiendo exactamente lo mismo, quejándote exactamente de lo mismo. ¿O puedes hacer algo diferente hoy? No mañana, no cuando te sientas listo, no cuando las circunstancias sean perfectas. Hoy. Identifica una creencia limitante. Solo una. La que más ruido está haciendo en tu mente ahora mismo. Y haz una cosa. Una sola cosa, que esa creencia te dice que no puedes hacer. No tiene que ser grande, no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser diferente, porque esa acción, por pequeña que sea, es evidencia. Evidencia de que la historia que te has contado no es ley universal. Comienza de nuevo. Si este video te mostró que tus límites son inventados, suscríbete, porque voy a enseñarte a cómo mejor tu vida.